Ok, bueno, buenos días. La temática del día de hoy que vamos a hablar es categorías regulatorias de productos y servicios hacia los Estados Unidos. Antes de comenzar, nuevamente, quiero dar las gracias a todas las personas que se han inscrito para el webinar. Siempre los tenemos a una total capacidad. Es un placer poderles servir y poder hacer estos webinars de forma gratuita para ir informando a las empresas e industrias de fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos de algunos de los temas regulatorios que, por supuesto, siguen estando en aplicación. Son algunos temas que vienen ya de muchos años desde el punto de vista legal y otros de seguridad alimentaria, como hemos hecho en otros casos. Mi nombre es, para los que no me conocen, Tania Martínez. Yo soy abogado, soy experto en seguridad alimentaria, tengo 30 años de ejercicio en esto, soy el vicepresidente de Demos Global y también miembro del comité ejecutivo de la alianza del FDA, que administra todo el tema de la nueva ley de seguridad alimentaria FISMA. En adición de eso, como ya saben, muchos de ustedes, los que se inscriben a nuestros webinars son clientes, tenemos 30 años de ejercicio en esto y Demos es una entidad oficialmente acreditada por el propio FDA para todos los temas de FISMA, que es la nueva ley de seguridad alimentaria y su programa de gestión. En el día de hoy, como dije, vamos a hablar de las categorías regulatorias. Las categorías regulatorias que vamos a hablar no están descritas en la ley, quiero enfatizar esto. Sin embargo, en virtud de nuestros 30 años de ejercicios en estos temas de regulación y seguridad alimentaria, vamos a enfocar cuáles son estas categorías según aplica a toda la normativa federal y estatal de los Estados Unidos de América. Con lo cual, nuevamente, la elaboración de estas categorías ha sido a criterio de nuestra empresa, dado cuáles son las verdaderas regulaciones que aplican a cada uno de estos productos y servicios, tanto a nivel federal como estatal. Lo primero que hay que tener claro antes de comenzar con este temario es un poco los antecedentes de cómo funciona el sistema legal de los Estados Unidos. Como saben, principalmente a nivel mundial hay dos sistemas legales fundamentales que son los que rigen el formato o estructura de las distintas regulaciones a nivel internacional. Y es el sistema del derecho romano, que es la base del sistema legal de Europa y Latinoamérica, por ejemplo, y el sistema del common law o ley del común, que es la base regulatoria de países como específicamente Inglaterra y los Estados Unidos de América. Es un sistema donde, si bien hay algún tipo de codificación escrita en algunas materias, no funciona de la misma manera que funciona en Europa y Latinoamérica, donde hay un código escrito con toda la regulación, y en el caso de que se haga algún tipo de gestión, actuación, contratos, por ejemplo, o documentos, donde haya algún faltante del acuerdo entre las partes o alguna disposición en esos documentos, se recurre a los códigos escritos para ver dónde se suple esa necesidad y se aplica, por supuesto, por defecto esa regulación que esté prevista en una codificación. En el caso de los Estados Unidos de América, bajo un sistema del common law, existen, por supuesto, dos niveles de regulación. La ley federal que aplica a todos los Estados Unidos de América, inclusive Puerto Rico, con lo cual facilita de muchas maneras las gestiones en la exportación de productos y servicios a los Estados Unidos, dado que es la misma regulación que hay a nivel federal para todos los Estados Unidos. Y cuando hablo de todos los Estados Unidos, abarcan todos los estados, los 50 estados, los territorios y el distrito de Washington específicamente. Con lo cual, nuevamente aplica a los Estados Unidos de América y a Puerto Rico inclusive. Por supuesto, parte de los Estados Unidos es Alaska y Hawái también. Con lo cual, nuevamente, en Estados Unidos hay dos niveles regulatorios completamente diferenciados. Uno, o el primero, que es el nivel federal. Aquí entran todas las regulaciones que acabo de comentar, que es en todos los Estados Unidos. Y en segundo lugar están las leyes de los estados, en particular territorios y el distrito de Washington, que tienen autonomía en particular para dictar regulaciones adicionalmente. La parte positiva de la complejidad del sistema es que las leyes de los estados no pueden contradecir la ley federal, con lo cual
los requisitos de importación de productos cuando se traen a los Estados Unidos no van a ser igual en todas partes de los Estados Unidos, lo cual se consigue una homogenización de los requerimientos de exportación al país. Pero en adición hay que tener precaución que las leyes de los estados pudieran agregar requisitos adicionales. Algunas de las 3 más importantes requerimientos lo vamos a informar al final de la presentación y sin embargo pueden agregar cosas adicionales que la empresa tiene que conocer y cumplir si su producto llega a esos estados en particular. Con lo cual, en primero, partimos de la base de un common law. En segundo, tenemos 2 estratos legales, que es la ley federal de los Estados Unidos, y ya dije a quién aplica. Y en tercer lugar está el estrato de las leyes estatales, que como bien estoy diciendo, no pueden contradecir las regulaciones federales. En consecuencia, pueden agregar requisitos adicionales. Igualmente, a nivel federal y estatal, hay lo que se llaman jurisdicciones exclusivas para cada uno de estos 2 niveles. Por ejemplo, a nivel federal, el gobierno federal es el que impone las reglas regulatorias de los productos que se importan a los Estados Unidos. Como dije anteriormente, facilita el proceso de exportación en la medida que es la misma regulación que usted tiene que cumplir, bien sea que el producto entra en la Florida, o entra en Nueva York, o entra por California, o entra por Seattle, o por Puerto Rico, o cualquier otro lugar dentro del país. O sea, una jurisdicción exclusiva del gobierno federal son las categorías y leyes regulatorias que aplican a todos los productos que se importan o que usted exporta hacia los Estados Unidos. Adicionalmente, el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre temas de inmigración, todo lo que son aduanas, de manera tal que todas esas inspecciones, screening, filtros, detenciones, multas por temas aduaneros, es una jurisdicción exclusiva del gobierno federal de los Estados Unidos. Por supuesto, todo el tema de armas y todo el tema de seguridad nacional sigue permaneciendo en cabeza de jurisdicción absoluta y total del gobierno federal de los Estados Unidos de América. A nivel federal, y es importante conocer esto, dentro del mundo de legislación federal, que es el que, como dije anteriormente, aplica a todos los Estados Unidos, inclusive Puerto Rico, hay distintas categorías de regulaciones de más a menos, las cuales voy a mencionar. En primer lugar están los actos del Congreso. El acto del Congreso, en el fondo, desde el punto de vista de fondo de contenido, no tiene mayor detalle que pueda guiar a la industria en cuanto a los requerimientos, dado que es simplemente un marco general que sirve de guía a los distintos departamentos o lo que en muchos otros países se llaman ministerios, para guiar las posibles futuras regulaciones en cada una de las áreas de esos distintos ministerios o departamentos. Con lo cual, el acto del Congreso es básicamente un empoderamiento a esas agencias de que tienen que tomar medidas en cada una de las funciones que cada departamento o ministerio tiene que por ley cubrir dentro del sistema federal norteamericano. En segundo lugar están las leyes a nivel federal, que por supuesto ya sabemos a quién aplican. Estas leyes empiezan a tener un poquito más de especificidad en cuanto a contenido regulatorio para cada uno de los productos. Típicamente estas leyes ya son dictadas por el Congreso y los departamentos o ministerios, dependiendo de cada una de las funciones que cada uno de ellos tiene. En tercer lugar, tenemos las regulaciones. Estas regulaciones ahora sí se capilarizan en cada uno de los sectores que van guiando cada tipo de producto, dependiendo de lo que sea que se va a exportar a Estados Unidos. Hay regulaciones en el sector de alimentos, regulaciones para el sector de equipos médicos, para el sector de bienes de consumo, para el sector de calzados, para el sector de productos de limpieza, regulaciones ya específicas para el tipo de producto y procesos de fabricación de cada uno de estos tipos de productos. Típicamente estas regulaciones vienen dictadas e informadas por los distintos departamentos o ministerios, como se pudiera llamar en otros países, dependiendo del área que va a regular cada producto en particular.
Seguido justo debajo de las regulaciones, tenemos actos administrativos a su vez de los distintos departamentos y agencias. Estos actos administrativos están total y absolutamente enfocados en las distintas jurisdicciones de los distintos departamentos que regulan los productos dependiendo del producto que va a ser. Y posteriormente vamos a hablar de esas categorías de productos. Y por último, debajo de los actos administrativos, tenemos estándares de la industria, tenemos usos y costumbres, tenemos casos jurisprudenciales. Aquí es importante anotar lo que dije al principio del webinar, que recordemos que estamos en un sistema del common law o la ley del común, donde esta última parte de estándares, usos, costumbres, casos jurisprudenciales, sentan precedente para la industria a los efectos de poderlos guiar en futuros pasos que se van tomando de cara a proteger al consumidor en los Estados Unidos y, por supuesto, garantizar que el sistema sea uniforme en cuanto a todos los productos que se importen al país, independientemente de que el que lo exporte sea una multinacional o sea una empresa pequeña, venga de un país grande o de uno más pequeño. Con lo cual, nuevamente, ya se están dando cuenta que el sistema legal o el sistema de distribución legislativo a nivel federal en los Estados Unidos no es un sistema sencillo, es un sistema bastante complejo, dado que se pudiera actualizar con mucha más agilidad y se adapta a las necesidades de situaciones en particulares que pueden suceder en los Estados Unidos, dependiendo del momento y la necesidad a los efectos de proteger a los consumidores. De hecho, en este momento, este es un buen ejemplo para yo mencionar cómo se podemos ver en vivo que las regulaciones, y se han dictado numerosos actos, que de hecho hemos explicado en distintos webinars anteriores, de cómo en este momento, dado la situación mundial que estamos viviendo todos los países con el tema del COVID-19, las distintas agencias federales del gobierno federal de los Estados Unidos, valga la redundancia, han tomado acciones concretas para proteger de forma inmediata a los consumidores y garantizar que las funciones de cada una de estas agencias y o ministerios, como usted le puede llamar, sigan en adecuación y funcionamiento nuevamente para proteger a esos consumidores. Con lo cual estamos en un sistema ágil, rápido, que dentro de lo normal se cumplen bastante bien estas regulaciones. Casi todo el sistema federal se maneja de forma electrónica. Por supuesto, eso no quiere decir que cualquiera pueda acceder a las plataformas federales. Hay filtros determinados donde solamente ciudadanos norteamericanos con cuentas específicas y rastreos, por supuesto, de nuestras personas como tal, con todas las bases de datos normales que el gobierno federal tiene sobre los ciudadanos norteamericanos. Solamente así podemos tener acceso a muchas de estas plataformas electrónicas para los distintos trámites de los distintos regulaciones de productos que puedan entrar a Estados Unidos. Dentro del mundo federal, estas son las categorías de regulaciones y esas categorías también se duplican a su vez a nivel de los estados, como dije anteriormente. El estado también tiene una independencia de autonomía. El estado no puede contradecir las leyes federales, mas sin embargo puede agregar requerimientos que muchos de ellos son importantes de conocer, dado que si bien usted cumple con la parte federal y no cumple con la parte estatal, pudiera definitivamente tener problemas de multas por el menor de los casos dentro de esos estados en el caso de incumplimiento de estas regulaciones. Pero nuevamente, la misma estructura federal que acabo de explicar se replica a su vez en los distintos estados que también tienen su autonomía, que también tienen su Congreso, que también tienen actos administrativos y, por supuesto, jurisprudencia que senta también la base regulatoria en muchos casos dependiendo de las leyes que estos estados pueden dictar. Volviendo entonces al área federal, son muchas las agencias en las cuales usted tiene que conocer que eventualmente pudiera haber una regulación para el tipo de producto que se está exportando. Las voy a mencionar y posteriormente, a medida de que vayamos hablando en las clasificaciones de productos, haré mención específicamente de ellas de forma más particular. Está, por supuesto, el FDA. El FDA no es un departamento per se.
Es una agencia que cuelga del Departamento de Salud. El FDA, como bien su nombre lo indica, es el Food and Drug Administration. El FDA regula todo lo que son alimentos. Ya saben ustedes que alimentos en nuestra legislación es alimentos y suplementos o complementos alimenticios. Por supuesto, alimentos de seres humanos y animales. Recuerden que el concepto de alimentos en nuestra regulación es mucho más que el producto final que nos comemos. Alimento es el producto final, más ingredientes, subingredientes y las subcategorías que voy a mencionar a continuación en las siguientes láminas. El FDA también regula todo lo que es el sector de cosméticos. Hay que tener especial precaución que en Europa, específicamente en España, por supuesto lo conozco al mayor detalle, en Centro y Suramérica también, muchas veces lo que usted llama cosmético en sus países, aquí no es un cosmético. Aquí pasa a la categoría de fármacos sin prescripción médica o lo que también se conoce como OTC o Over the Counter Drugs. Con lo cual, el FDA ya dijimos que regula alimentos, regula cosméticos, también cosmético puro y duro, que es únicamente el producto que está destinado para embellecer, más no para tratar una condición del cuerpo humano. El FDA también regula equipos médicos. Cuidado que dentro del mundo de equipos médicos, como vamos a comentar a continuación, hay muchas clasificaciones y por decirles una de las más sencillas, un simple Q-tips o palito de oreja de esos de limpiarnos el oído es un equipo médico. Un gorro de estos de cubrir los cabellos en una sala de cirugía o unos guantes, por ejemplo, los que estamos usando hoy en día por precaución en los hospitales, el personal médico es un equipo médico, hasta maquinaria de las más complejas que se utilizan para operar o prótesis dentro del cuerpo humano. Con lo cual, dentro de cada categoría hay muchas subcategorías. Volviendo hacia atrás, el FDA entonces regula alimentos, regula suplementos dietéticos de humanos y animales, cosméticos, regula medicamentos, nuevamente en los medicamentos hay subcategorías, regula productos médicos, regula productos biológicos, productos celulares, productos que dan algún tipo de transmisión de rayos X, infrarred, termorrayos y todas esas cosas nuevas que emiten una radiación, bien sea un objeto o al cuerpo. El FDA regula todo ese conjunto de productos que entran a los Estados Unidos. Y por supuesto, este conjunto de regulación también aplica a los productos que se fabrican localmente en los Estados Unidos. Posteriormente está agricultura. Y aquí hay que tener especial cuidado. Todo el mundo asocia normalmente, o todo el mundo cuando no conocen el tema, el Departamento de Agricultura única y exclusivamente con el sector cárnico. Y hay que tener especial precaución que agricultura regula mucho más que eso. Agricultura, por ejemplo, regula el sector de alimentación en cuanto a los cárnicos. Cárnico no es solamente un pedazo de carne, de pollo o de cerdo. Cárnico es todo alimento de animal o ser humano, todo alimento de animal o ser humano que tenga 2% o más de derivados de carnes es un cárnico. Cuidado con precaución con esto. Hay muchísimos países y en especial, por ejemplo, de España, de donde tenemos oficina y conozco bastante bien, por no decir casi perfecta la industria. Han habido muchísimas detenciones de, por ejemplo, productos de panadería, bollería, congelados, que tienen proteínas de huevo y leche, derivados de leche, como la caseína, el whey protein, o huevo, por ejemplo, en polvo o huevo blanco, que han tenido detenciones por incumplimiento de leyes de agricultura por el contenido cárnico. Sabemos que hay muchos productos de alimento con este tipo de contenido a nivel animal, con lo cual agricultura regula todo lo que es el sector cárnico, teniendo especial precaución lo que acabo de mencionar. Por supuesto, regula cárnicos, pero aquí hay que tener una medida y un paréntesis para poder hacer esto más específico. Agricultura a nivel cárnico solamente regula carne de vaca, carne de cerdo y carne de pollo. Todas las otras carnes, carnes salvajes, venado, bisón,
etcétera, conejo, por ejemplo, que algunos países exportan a los Estados Unidos, los regula el FDA. Ahí ya están viendo ustedes que nuevamente la agencia del FDA y Agricultura confluyen en dos tipos de regulaciones diferentes dependiendo del origen del cárnico. Con lo cual, repito, pollo, cerdo, vaca, agricultura, el resto de las carnes lo regula el FDA. Está más que de claro decir, y perdón con otro paréntesis, que en los Estados Unidos de América no se puede importar ningún alimento que no esté por regulación o por estándares o por usos y costumbres o por cualquier otro de esos escalafones regulatorios que mencioné que no esté permitido. Por supuesto, animales salvajes tipo búhos o pájaros raros de estos que ocasionan todas estas enfermedades en este país no se puede importar a menos que hayan permisos especiales y por supuesto no son comestibles. Habiendo dicho eso, continúo con agricultura. Agricultura entonces regula todo lo que son cárnicos, todo lo que son alimentos con origen cárnicos. Agricultura también regula en el mundo de pescados, mariscos y productos pesqueros lo que se llama en inglés catfish o siluriformes. Con lo cual, la verdad que es curioso saber que los pescados, mariscos y productos pesqueros los regula el FDA, sin embargo, el siluriforme o catfish lo regula específicamente agricultura. Ahí tenemos entonces que agricultura regula todo lo que son cárnicos, con todos esos paréntesis aclaratorias que dije anteriormente. Regula también parte del sector de pescados. Agricultura regula también todo lo que son productos frescos del campo y refrigerados. Especial precaución con esto también. Cuando hablamos de productos frescos y refrigerados, son todos aquellos que están destinados a comerse crudo. Pero cuidado, por ejemplo, el garbanzo, y siempre lo digo cuando dicto mis cursos de PCQI y otros cursos oficiales para el FDA, para las empresas, hay productos que están destinados a comerse cocinado y hoy en día no los comemos crudo, como por ejemplo el garbanzo rallado cuando hacemos las harinas. Y esto está sucediendo en muchas partes del mundo. En una convención que hace unos meses fui, también decían que había un sushi de pollo. Jamás yo he visto tal aberración, pero nuevamente se escuchó en aquella convención. Con lo cual, cuidado, agricultura regula productos frescos o refrigerados que vengan del campo en el sentido que son destinados a comerse crudo. ¿Y qué hace agricultura con respecto a esos productos? Agricultura indica a través de una cosa que se llama Agricultural Marketing Orders, AMS, indica qué tipo de productos pueden entrar anualmente, en qué formato y de qué país. Y la única razón de todo esto, y entre comillas, como mucha gente le llama estas restricciones, que no son tal cosa, por supuesto, es para controlar las pestes o las contaminaciones o las invasiones de insectos que puedan ser dañinos para ese producto alimenticio en las distintas regiones del mundo, a los efectos de proteger, como dije anteriormente, al consumidor de los Estados Unidos. Con lo cual, nuevamente, ahí tenemos el mundo de agricultura a nivel de regulación. Es muchísimo más complejo de todo lo que ustedes se están imaginando. No es simplemente un cárnico, agricultura regula todo esto. Por supuesto, hay otras cosas que se importan menos, pero animales vivos para cuestiones de experimentación o para cría de animales, también lo regula agricultura, etcétera, etcétera. Con lo cual, nuevamente, hemos hablado de FDA y agricultura. En la Agencia de Protección al Consumidor, y lo he comentado en distintos webinars anteriores con respecto a etiquetas y etiquetados. La Agencia de Protección al Consumidor, que por supuesto es federal, pero que también cada estado tiene agencias de protección al consumidor, regulan todas las declaraciones que pudiera estar en los etiquetados de los productos que van destinados al consumidor. Fíjense que estoy diciendo de productos destinados al consumidor y aquí es importante aclarar que no solamente son alimentos,
pero por ejemplo, un etiquetado en un producto de calzado, de una camisa, un pantalón, un accesorio, un etiquetado, por ejemplo, en un producto químico, de superficie industrial, un producto de grasa, un producto de maquinarias, también lo regula la Agencia de Protección al Consumidor, dado que pudiera impactar realmente la seguridad de los consumidores en la consumición de ese producto o en el uso del mismo. Con lo cual, nuevamente, Agencia de Protección al Consumidor tiene que ver con todas las declaraciones de los etiquetados y tenga precaución. Etiquetado, nuestra ley no es lo mismo que etiqueta y siempre estoy cansada de repetirlo en las múltiples conferencias que dicto a nivel mundial. Etiquetado es toda la publicidad que rodea a ese producto en las páginas web, en las redes sociales, en los twitteres, en todo lo que hoy en día el mundo moderno de tecnología los trae. Cualquier publicidad, cualquier información, cualquier cosa que esté rodeando a ese producto, el Agencia de Protección al Consumidor tiene total y absoluta autoridad de regularlo y revisar que usted no está diciendo una mentira o lo que se llama legalmente que el producto se considere deceit, misbranded or adulterated, que es una de las causas principales de demandas en los Estados Unidos contra las empresas locales y extranjeras por poner declaraciones indebidas en la publicidad de esos productos y, por supuesto, engañar al final del día a los consumidores. Estamos en un país de leyes donde sabemos aplicar la ley, el sistema es bueno, se cumple y protege por igual tanto a industrias grandes, medianas o pequeñas y, por supuesto, al consumidor. Siguiendo con las agencias federales, el EPA. El EPA es el famoso desconocido dentro de los conceptos que yo en España, que es un país que tanto quiero, siempre me han enseñado y como ya se dice, de los iluminados. La gente no sabe que el EPA regula también los alimentos y el EPA es nada menos y nada más la agencia que determina la legalidad, eficacia y seguridad en el uso y tolerancia de los distintos pesticidas que se utilizan en la agricultura. El EPA tiene que ver con todos los contaminantes de la tierra que se utilizan en agricultura. Ojo, solamente agricultura, porque a nivel de fármacos para animales de granja es el FDA. De forma tal que el EPA tiene un gran impacto en el sector de alimentos en cuanto a los contaminantes que se utilizan en el campo. Cuidado que no es solamente pesticida. El EPA regula herbicidas, fungicidas y cualquier sidas de esos que usted le quiera poner después, sea de origen orgánico, inorgánico, natural o como usted lo quiera llamar, lo regula el EPA. El EPA también regula el sector, por ejemplo, de alimentos para todo tipo de envase que pudiera tener un spray en cualquier formato, también lo regula el EPA, con lo cual hay que tener especial precaución con esta agencia. El EPA regula otros productos aparte de los que he mencionado, como por ejemplo todos los productos destinados a limpieza de superficies, productos químicos de uso casero, comercial, industrial. El EPA regula todo lo que son las grasas, desengrasantes. El EPA regula todos los productos de limpieza en general destinados a superficies. Todo esto lo regula el EPA. El EPA tiene que ver con líquidos de contaminación, contaminación de aire y todas las otras categorías de productos que mencioné anteriormente. A su vez también está la agencia del ATF y la agencia de ATF es la que regula alcoholes. Pero aquí hay que tener especial precaución con la palabra alcohol. Y específicamente lo digo por España, pero aplica por supuesto a todas partes del mundo. Alcohol, hay tres grandes categorías de productos de alcohol. Está el alcohol, que es el producto que empieza a partir del 7% de alcohol. Si es menos del 7% de alcohol, por ejemplo, las cervezas, que hay muchas cervezas de 4, 5, 6% y de menos también, o por ejemplo algunas sangrías, por ejemplo, o por ejemplo la sidra, eso estuviera bajo la jurisdicción del FDA, o sea, menos del 7% de alcohol entra en el FDA, 7% o más entra dentro del ATF. Entonces, las categorías son de 7 a 14%, es el típico producto que todos conocemos como vinos,
Del 14 al 40% es los típicos productos que conocemos, perdón, de 40 hacia arriba, conocemos como espirituosos. 7 a 14 vinos, 15 hacia arriba, estamos hablando de espirituosos. Aquí hay que hacer un paréntesis importante para que conozcan el detalle en el mundo de alcohol. Hay ciertos productos, por ejemplo la sangría, por ejemplo pudiera ser algunos tipos de sidra, que eventualmente algunos jugos también, que algunas empresas han creado nuevas bebidas con más de 7% de alcohol, pero también contenido de ingredientes alimenticios. Si el producto de alcohol tiene contenido de ingrediente alimenticio, lo sigue regulando el ATF, pero también lo va a regular el FDA. Y la razón de esto es que también tiene contenidos de ingredientes alimenticios, con lo cual lo entra a regular el FDA y el ATF. Es importante aclarar que en los Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países del mundo, las leyes no son exclusivas, sino inclusivas. Una suma a la otra. Una no excluye a la otra, sino que una va sumando a la otra. De forma tal que no es que porque una regula, la otra deja de regular. Todo se va sumando y, como digo yo, se aplica lo anterior, lo actual y lo específico, que es el famoso estatus regulatorio que entra dentro de las nuevas certificaciones del FDA que Demos como entidad acreditadora puede emitir en el sector de alimentos y suplementos dietéticos. Con lo cual, cuidado, las leyes son inclusivas, no exclusivas, se unen lo anterior, lo actual y lo específico, siempre y cuando no haya una disposición o un artículo específico en la ley que derogue algún punto puntual de la ley anterior. En consecuencia, tenemos el ATF y por último tenemos el FTC. El FTC regula específicamente todos los productos de bienes de consumo, pero específicamente los productos que tienen que ver con calzados, accesorios, ropas y productos que emiten transmisiones de comunicación, como por ejemplo teléfonos celulares, como por ejemplo radio, como por ejemplo todo lo que son estos dispositivos electrónicos tecnológicos nuevos que nos van dando los GPS, los relojes que nos van rastreando en todas partes del mundo, etcétera, etcétera. De manera tal que aquí tenemos una pequeña introducción de quién regula qué cosa en las distintas categorías que acabo de mencionar. Que ahora vamos a enfocarnos en los productos. En los productos podemos hablar de productos en general y ahora vamos a clasificarlos y servicios. En cuanto a servicios, ¿qué llamamos nosotros? Servicios, lo mismo que usted. Servicios profesionales y servicios técnicos. Los servicios están total y absolutamente regulados por los estados. Cada estado tiene su regulación en particular dependiendo del servicio. Por ejemplo, las profesiones están reguladas por los distintos estados, los médicos están regulando por los estados, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los técnicos igualmente están regulados, algunos de ellos con licencias en particular que dan los estados, incluso a veces con regulaciones más específicas a su vez por condados. Con lo cual el impacto de la ley federal a nivel de servicios es de poco a casi ninguno, excepto cosas muy puntuales en particular. A nivel de productos, como dije al principio del webinar, lo regulan las leyes federales y las leyes estatales. Aquí entra principalmente el gobierno federal más el gobierno estatal, como dije anteriormente. A nivel federal, como dijimos anteriormente, hay toda una capilaridad legal desde los actos del Congreso hasta usos y costumbres y decisiones jurisprudenciales, más las leyes de los estados, que también tiene toda una capilaridad que va desde actos del Congreso de los estados hasta usos y costumbres y leyes jurisprudenciales o decisiones de las distintas cortes, que a su vez tienen una cantidad de subcortes adentro, pero esto no es una clase de la Escuela de Leyes, con lo cual las categorías de decisiones jurisprudenciales en las distintas cortes de los distintos estados y a nivel federal no es motivo de este webinar para no enredarlos en temas técnicos tan legales que a usted quizás no le interesan.
Por supuesto, también, como dije anteriormente, los productos los regulan los estados, agregando requerimientos a las leyes federales, más no contradiciendo regulaciones federales, con lo cual es de especial precaución esto. Entrando específicamente entonces en las categorías de productos, algunas de estas las he mencionado anteriormente. Empecemos con uno de los sectores más importantes. Hoy en día hay un altísimo incremento en la demanda, como dije en los últimos webinars, de más y más y más alimentos y complementos alimenticios, por supuesto desatado aún más por el tema de la situación del COVID-19. Cada día se importan más alimentos a los Estados Unidos de los distintos países y por eso es tan importante estar preparado con el cumplimiento regulatorio y de seguridad alimentaria de sus distintas empresas a los efectos de que usted pueda competir adecuadamente con sus contrapartidas nacionales y de otras partes del mundo y pueda ofrecer y estabilizarse en nuestro mercado que desde el punto de vista económico es tan atractivo para la empresa extranjera. Entonces, la primera categoría es de alimentos, alimentos de humanos y animales. Es de especial cuidado, a diferencia de muchos países, que aquí en los Estados Unidos los animales se cuidan y protegen tanto como a los seres humanos, con lo cual hay leyes específicas para los alimentos de animales, hay leyes específicas para los complementos alimenticios de animales que pudieran ir adheridos al propio alimento o venderse por separado. Dentro de los alimentos hay que insistir que en los Estados Unidos no se pueden fabricar ni se puede importar alimentos cuyos ingredientes o subingredientes no estén total y absolutamente verificados en cuanto a su uso y eficacia, igual que en Europa sucede. Usted no puede incorporar en un alimento lo que usted le dé la gana. Usted solamente puede incorporar ingredientes y subingredientes cuyo uso y eficacia esté absolutamente probado, por supuesto, por la regulación y dentro de esa capilaridad que expliqué anteriormente de los Estados Unidos de América. Con el mayor respeto, cada país tiene su marco regulatorio y en los Estados Unidos aplican las leyes de los Estados Unidos de América. En Europa aplican las de Europa, en Latinoamérica las de cada uno de los países y aquí aplican las leyes de aquí. Con lo cual, alimentos de humanos y animales, a su vez, cuidado y especial precaución con los ingredientes y subingredientes. Más adelante tenemos mayor clasificación de esto. Por supuesto, los suplementos dietéticos. Les voy a poner un ejemplo en cuanto a los suplementos y los alimentos para que vean cómo las distintas agencias se envuelven. En los alimentos y suplementos regula, por supuesto, el FDA, regula, por supuesto, a agricultura, porque hasta donde yo sé, los alimentos pueden venir o vienen del campo, con lo cual ahí entra el Departamento de Agricultura con los productos que dije anteriormente y las regulaciones de los Marketing Service, Agricultural and Marketing Service Order, pero también regula el EPA. Con lo cual ahí ya estamos viendo tres agencias envueltas. El EPA regula los pesticidas y contaminantes, con lo cual el EPA también regula un simple producto, pero también lo va a regular potencialmente la ATF si tiene contenido de alcohol y también lo va a regular la Agencia de Protección al Consumidor por las declaraciones o claims que pueda tener el etiquetado y también lo pudiera regular el FTC si fuese un alimento que pudiera tener, por ejemplo, algún contenido como son los alimentos medicinales, algún contenido específico para ser usado en hospitales. Con lo cual, un solo producto pudieran entrar distintas regulaciones de distintas agencias federales dentro de esa capilaridad que expliqué anteriormente en el mundo regulatorio. No es tan sencillo como muchos ignorantes a nivel mundial piensan y con el mayor respeto de que es solo el FDA. El FDA es muy sumamente importante, pero aparte del FDA entra agricultura, aduanas, el EPA, el CPCC, pudiera entrar el ATF, pudiera entrar el FTC, pudieran entrar otras agencias. Después, posteriormente, están los bienes de consumo. En los bienes de consumo, por ejemplo, por supuesto, puede regular también el FDA, pudiera regular perfectamente agricultura. Definitivamente entra a regular, como dije anteriormente, el EPA, la Agencia de Protección al Consumidor. Especial precaución aquí también.
Cuando hacemos las categorías de regulaciones de productos, no es solamente lo que usted diga que se llama el producto, porque perfectamente para usted el producto puede ser una cosa y para nosotros otra. La distinción regulatoria de los productos va a ir en función de los ingredientes que tiene ese producto, pero también del uso al cual se le va a dar. Típicamente, cuando nosotros, por ejemplo, indicamos pasos y procesos para entrar un producto a Estados Unidos, siempre pedimos la ficha técnica porque exactamente el mismo producto con un uso industrial que con un uso personal para el ser humano pudiera tener regulaciones completamente diferentes. Por ejemplo, hoy en día los famosos desinfectantes para el virus, si es para el uso de superficie, tiene una regulación completamente diferente que si es para el uso de las manos o del cuerpo de un ser humano. Ahí tiene, por ejemplo, un antibacterial de uso de superficie y uso de mano con regulaciones totalmente diferentes y es un buen ejemplo. Igualmente los limpiadores. El limpiador, si es de uso de casa o es uso comercial o es uso industrial, tiene regulaciones diferentes. Si el limpiador es de uso de superficies en contacto con los alimentos, sigue regulando el EPA, pero también entra el FDA. ¿Por qué? Porque esa sustancia química debe ser de grado alimentario y ese grado alimentario lo regula el FDA. Con lo cual aquí tenemos nuevamente la confluencia de varias agencias federales en un simple producto. Después, como dije anteriormente, calzado, ropa y accesorios. Suena sencillo y rápido decirlo, es posiblemente las categorías más sencillas de producto, pero de nuevo, ¿cómo distinguimos dentro de cada producto? El calzado, por ejemplo. ¿Es el calzado de uso industrial? ¿Es el calzado de uso comercial? ¿Es un calzado de uso de seres humanos consumidores normales, el que nos ponemos para venir a la oficina? ¿Es un calzado de uso médico? ¿O es un calzado que, por ejemplo, es de uso para bomberos? ¿O es un calzado para protección de personal de trabajadores de construcción? El uso va a determinar la capilaridad de las distintas regulaciones que pudieran entrar en ese tipo de producto. Usted se puede estar imaginando que un calzado de uso médico para una sala de cirugía no tiene nada que ver con un calzado de uso de protección de empleado de construcción. Con lo cual, nuevamente, calzado sí, calzado es un solo producto, pero dependiendo del uso que se le va a dar a ese bien de consumo, pudiera entrar el OSHA, que es otra agencia federal, una agencia dentro del Departamento del Trabajo que no mencioné, pudiera entrar el EPA, pudiera entrar la Agencia de Protección al Consumidor, pudiera entrar, por supuesto, el FDA si es de uso de plantas de alimentos, pudiera entrar incluso agricultura si es para el uso de plantas de cárnicos o mataderos de animales. Pudieran haber distintas regulaciones envolviendo la legalidad de ese producto o la materia prima que se utiliza en ese producto o las declaraciones que usted quiere poner en ese etiquetado y en sus páginas web. El mismo zapato dependiendo del uso al cual se le va a dar. Con lo cual, cuidado con cada categoría de esto que, como digo, dependiendo del uso, puede estar envuelta a distintas regulaciones. Igual sucede con la ropa. Una ropa de bebé recién nacido no tiene nada que ver con una ropa que usamos los adultos. Por ley en los Estados Unidos, por ejemplo, la ropa o los textiles que utilizan los bebés hasta 4 años tiene que tener unas determinadas pruebas de flamabilidad y traspaso de color a la piel para ver el grado de irritación que pudiera tener en la piel de esos infantes, cosa que no sucede, por ejemplo, para la ropa que se manda para uso de adultos. Lo mismo una ropa de uso médico, que de uso de hospitales, que de uso en plantas de alimentos, pudiera tener envuelto distintas regulaciones que por supuesto no puedo entrar en el detalle porque se nos acaba la hora. Lo mismo los accesorios. Por ejemplo, productos de juguetes. Juguetes no son solo los de niños, juguetes son también para adultos porque hay bastantes adultos que se la pasan jugando. Con lo cual, nuevamente, las regulaciones son específicas de esos juguetes dependiendo de a quién estén dirigidos. Productos de madera no son solamente muebles y cuando hablamos de madera, es madera y derivados.
derivados que pudiera ser chip rock, que pudiera ser conglomerados de maderas. Esos productos de maderas, muy poca gente sabe que requieren de un permiso de importación del Departamento de Agricultura por legislaciones ambientales que están en efecto hace muchos años. Con lo cual, productos de madera, dependiendo del uso que se le va a dar, definitivamente está regulado por Agricultura, pero pudiera estar regulado por otras agencias. Por ejemplo, un equipo que la superficie sea de madera y se fuera a utilizar en una planta donde tiene que haber un grado de desinfección determinado, allí pudiera entrar también la regulación del EPA para entrar en la parte de la desinfección de superficies. Con lo cual, nuevamente, tenemos aquí otra categoría de productos. Y como mencioné en momentos anteriores en el webinar, todo lo que son pesticidas, herbicidas, fungicidas y cualquier sidas de esos que están en el mercado para la industria agrícola o de consumición de productos de seres humanos. Por supuesto, lo regula el EPA en cuanto a ese sentido y también pudieran entrar otras agencias federales. A nivel específicamente, por ejemplo, seguimos con categorías de productos. Como mencioné anteriormente, medicamentos. Esto no es una clase específica de regulaciones porque no nos da tiempo, pero dentro del mundo de medicamentos hay un sinfín de subcategorías. Medicamentos clase 1, clase 2, clase 3, medicamentos de excipientes, medicamentos de principios activos. Uno de los más comunes son los OTC. Señores que me están escuchando, hoy en día hay una altísima demanda de geles desinfectantes, esos son OTC, over the counter drugs, son fármacos, no es un cosmético. Cosmético embellece al cuerpo, no desinfecta unas manos para un virus ni unas bacterias, con lo cual es una categoría de fármaco y esto siempre ha sido así. Después están fármacos, por supuesto, con prescripción médica. Los equipos médicos, como dije anteriormente, puede ir desde un simple palito para limpiar el oído hasta un equipo de tomografía o radiología de los más complejos y una prótesis que usted se ponga en la rodilla. Eso pueden ser equipos médicos de clase 1 a clase 3 con distintas subcategorías en el intermedio. Productos celulares o biológicos y hoy en día se ve mucho con todas estas pruebas de serología para detectar si uno está enfermo y no está enfermo y este tipo de cosas. También lo regula el FDA. Cuidado con lo que voy a decir, todos los software o programas computarizados de cada una de estas categorías entran dentro de esa categoría. Con lo cual, un software que regula la transmisión de sangre de un paciente en un hospital hasta que llegue a otro paciente es un equipo médico sujeto a la regulación de equipos médicos y productos celulares y biológicos también. Acuérdense que es inclusivo y no exclusivo. Cosméticos. Cosméticos hay un sinfín de categorías. Hay alguna gente que le encanta llamar a los cosméticos orgánicos. Para mí eso no existe. Pero nuevamente, bueno, cosméticos que usted le quiera llamar naturales, orgánicos, normales. Los cosméticos en el fondo es una sola clase de cosméticos, es solamente para embellecer. Hay que tener especial precaución con sus distintos nombres que utiliza la industria y que aquí no está permitido, no tanto por ley del FDA, sino del Departamento de Protección al Consumidor. Dentro del mundo de cosméticos hay una categoría que son los jabones. Los jabones no son cosméticos y tampoco son fármacos, a menos que sean desinfectantes. Jabón tiene un conjunto de regulación per se individual, aparte del jabón desinfectante que sí es un OTC y del cosmético que es para embellecer. Y posteriormente están equipos radiológicos, como dije anteriormente, de transmisión electrónicos y eléctricos, que también lo regula el FDA y también lo regula el FTC y también pudiera entrar a regular Agricultura u otra agencia dependiendo del uso. Yendo un poco más profundo en la distinta regulación en alimentos, y aquí voy a correr un poquito más para darle chance a ustedes que hagan preguntas. Salió pequeña la lámina como le están viendo porque hay tanta subcategoría de alimentos con distintas regulaciones que la pantalla ya no me daba para más. Esto es un simple ejemplo de capilaridad que yo decía anteriormente. Fíjense en alimentos todo lo que hay. Y voy a subir un poco la pantalla para que lo vean. En alimentos tenemos comida en general. Bueno, alimentos, comida, sí, alimentos, comida, pero ¿comida para qué y para quién? Alimentos en general de animales y seres humanos. Dentro de esa categoría de alimentos de animales y seres humanos están los que se consideran productos acidificados y de baja acidez. Aparte hay categorías de jugos. Tenga cuidado,
Lo que usted llama acidificado y baja acidez o jugos no necesariamente es lo que nosotros llamamos jugos. Tenemos leyes específicas para cada una de estas categorías. Leyes específicas que a su vez tienen toda esa capilaridad de regulación desde el acto del Congreso, usos y costumbres, estándares, decisiones jurisprudenciales, regulaciones, interpretaciones, guías, etcétera. Hay productos acidificados, de baja acidez, hay leyes específicas para jugos o bebidas que contienen jugos. A su vez, hay leyes específicas para el mundo del mar, pescados, mariscos y productos pesqueros. Recuerden lo que dije del catfish y agricultura. Recuerde que un pan que tenga, por ejemplo, adentro relleno de atún pudiera perfectamente ser un producto pesquero. Las paellas tan ricas en la Comunidad Valenciana son un producto pesquero si tienen contenido de marisco, como en efecto algunas los tienen, o productos del mar. Un simple cubito o caldo o concentrado de pescado, si tiene más de un 2%, que se supone que lo debería de tener, también es un producto pesquero, pero por supuesto es un alimento en general. Con lo cual tenga cuidado lo que usted llama producto pesquero y estas categorías y las que dije anteriormente. Después las aguas, hay un sinfín de tipos de agua, agua mineral, de bajo contenido de mineral, agua efervescente, agua con contenido de azúcar en esto, agua con aquello, agua con todo. El agua tiene leyes específicas y particulares y tiene subcategorías a su vez en cada una de ellas, dependiendo del tipo de agua y su origen. Cuidado con esto. Se podrán imaginar que un agua que se utiliza en un hospital para hacer fórmula infantil no es igual que el agua en botellita que nos tomamos aquí en nuestras oficinas y tiene regulación diferente. Las mieles, la miel tiene su ley especial. Es importante anotar que hay una lista negra o de detención del FDA por alteración y falsificación de mieles, precisamente por la regulación especial que hay. Edulcorantes. Edulcorantes no es simplemente Splenda o el edulcorante que usted se imagina. Hay edulcorantes que vienen de la caña, edulcorantes que vienen de otras matas. La stevia, por ejemplo, mucha gente no sabe que no se puede vender stevia per se, sino dependiendo del origen en la planta, de donde viene el principal activo, donde se saca la stevia. Con lo cual, nuevamente, el mundo de edulcorantes tiene muchísima regulación específica dependiendo de su origen, dependiendo del uso al cual está destinado. Helados. ¿Qué es un helado? Bueno, hoy en día vemos en el mercado helados, yogures y postres congelados. El helado tiene una regulación en particular. Usted no puede llamar helado a cualquier cosa. El helado tiene que tener un estándar de identidad específico. Después están los helados de yogur, que tienen otro estándar específico. Después están los postres congelados hechos con cremas de helado, que tienen otro estándar específico. Con lo cual, especial precaución con esto. El helado es un ejemplo perfecto que es un cárnico. El helado tiene más de un 47% de derivado lácteo. Eso es exactamente un cárnico por el contenido de lácteo. Y si vamos al otro concepto de gelato con contenido de derivados de huevo, por supuesto que también entra dentro de la regulación de cárnicos. Productos frescos y refrigerados, comenté algo anteriormente, cuidado que son los destinados a comerse crudos, pero tenemos muchas invenciones en el mundo de la alta gastronomía de comernos cosas crudas que no deberían de ser crudas y no las estamos comiendo como tal, como era el ejemplo de las harinas hechas en casa con granos de garbanzos. Después, como dije anteriormente, cerdo, pollo, carne y otros, dependiendo del origen del animal, quién regula qué cosa. Como dije anteriormente, en los cárnicos entra un mundo de regulación, las bebidas alcohólicas que mencioné anteriormente, las 3 categorías y potencialmente el contenido de alimentos. Por supuesto, suplementos dietéticos. Cuidado con esto. Los suplementos dietéticos tienen y tienden a tener, igual que muchos cosméticos, colágenos. El colágeno típicamente viene derivado del hueso de un animal. Si el colágeno viene derivado del hueso de animal, sigue siendo un alimento o sigue siendo un suplemento, pero también ahora entra en regulación de agricultura, como el ejemplo de panadería, bollería y pastelería que yo mencionaba anteriormente. Con lo cual, un cosmético con colágeno, y hay muchos de ellos en el mercado, o un suplemento, también requiere de permiso de importación. Después, suplementos dietéticos o alimentos con fines medicinales, tenga especial cuidado con eso.
Una cosa es que usted diga lo que usted quiera decir y otra cosa es que la información de sus redes sociales y página web diga otra cosa. Con lo cual eso se llama decir mentira y engañar al consumidor. Hay que tener especial cuidado con la homogenización de la información en las distintas fuentes de publicidad de sus productos. En el mundo de ingredientes, y hay mucha empresa europea y latinoamericana que exporta ingredientes para distintas industrias en los Estados Unidos, hay ingredientes generales, aditivos directos e indirectos, enzimas, colorantes, conservantes, sabores naturales y artificiales, etc. Y como dije, o sea que cada categoría tiene su regulación y como dije anteriormente también, alimentos medicinales. Con lo cual, otra vez, cada una de estas categorías que usted está viendo en pantalla pudiera tener contenido botánico, orgánico, natural o esta cantidad de nombres que la industria quiere llamar. A medida que usted agregue algo más, a medida potencialmente usted aumenta el impacto de distintas regulaciones en el mundo regulatorio de los Estados Unidos, que es total y absolutamente apasionante y, como están viendo, no muy sencillo, y por eso los abogados estudiamos muchos más años que muchos otros países. Nuevamente, a nivel de alimentos, entran, como están viendo ustedes, todas estas agencias en acción, el FDA, por supuesto, Agricultura, el APIS, que cuelga del Departamento de Agricultura, la Agencia de Protección al Consumidor, el EPA, a nivel federal o estatal. Como dije anteriormente, iba a nombrar algunos de los impactos de leyes estatales, por ejemplo, la Proposición 65, es la famosa Proposición 65 del Estado de California, que afecta a todos los productos del mundo que se exportan o se importan a Estados Unidos y específicamente California. Recuerden que California, si fuera un país independiente, fuera la octava potencia mundial, entra mucho producto a California. No es que entre, es que se venda, con lo cual puede entrar en cualquier parte de Estados Unidos que usted no sabe que se va a vender allí. Si usted vende por plataformas electrónicas, hoy en día como Amazon, eBay o cualquiera de estas, por supuesto el producto puede llegar a California, con lo cual tenga cuidado con la Proposición 65. Reglas de depósitos de envases. Estos son reglas de reciclaje que están en efecto en más de 27 estados. Cualquier envase que esté adentro su producto que usted venda, sea de alimentos, suplementos, bienes de consumo, lo que sea, por ley tiene que tener el contenido de leyes regulatorias de envases para reciclaje. Y aquí entramos nada menos que en áreas de fiscalidad e impuestos, lo cual es altamente perseguido. Hay regulaciones de contaminación de envases, como dije anteriormente también. Hay algunos productos que tienen registros adicionales a los federales en algunos estados que también usted tiene que cumplir. Aquí tienen la información de nuestra empresa. Como digo, muchas de las personas que se conectan ya son clientes nuestros, a los cuales por supuesto agradecemos inmensamente y es un gran placer servirles. Voy a abrir a continuación los micrófonos, si me lo permiten un minuto. Coordino aquí la pantalla para los efectos de darle a usted acceso a el micrófono y me puedan hacer las preguntas si quieren. Nuevamente, a ver cómo yo voy a detener la grabación.